A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Resulta que la basura, o sea, la basura literal que pisamos a diario en la calle, Sí, la típica lata o el plástico que esquivas con cierto asco, claro. exacto, esos envoltorios tirados por ahí, pues resulta que eso cotiza a precios que compiten directamente con algunos metales semipreciosos en el mercado internacional. Menuda locura, ¿eh? Es una pasada. Y hoy vamos a diseccionar la trayectoria de alguien que, bueno, que vio lo que el resto de su ciudad estaba pisando y transformó una simple bolsa de plástico negro en una cadena de suministro corporativa brutal. Y ojo, que la intención con este análisis no es repasar la típica historia inspiracional de superación personal que inunda las redes sociales hoy en día. Ya, el típico vídeo motivacional. Exacto. Lo interesante aquí es diseccionar la anatomía de un cambio de mentalidad radical. Vamos a analizar cómo se produce esa alteración cognitiva necesaria para mirar algo que la sociedad etiqueta unánimemente como desperdicio y reclasificarlo como materia prima. Y esto lo basamos en un texto de corte documental que se titula Me hice rico con la basura, que relata la vida de un hombre llamado Manuel. Eso es. Y quienes escuchen esta exploración descubrirán que la verdadera innovación a menudo no requiere inventar absolutamente nada nuevo. Solo aplicar una lente económica diferente a un problema que ya existe. Totalmente. Pues para entender esa lente económica hay que situarse primero en el contexto de escasez extrema del que parte Manuel. Porque, a ver, hablamos de un barrio muy humilde en la zona este de su ciudad. Una economía de supervivencia pura y dura. Sí, el día a día. Su rutina consistía básicamente en cargar sacos pesadísimos en el mercado local. Un desgaste físico brutal a cambio de un jornal que se esfumaba al comprar la comida del día. Claro, y en ese ciclo de agotamiento continuo, donde lo normal es tener la mirada fija en el suelo por puro cansancio, Manuel empieza a fijarse en un detalle del entorno urbano. Empieza a ver algo que los demás ignoran. Efectivamente, presta atención a la periferia de su realidad, porque en entornos de precariedad extrema el cerebro opera en modo de alerta constante, priorizando el corto plazo. O sea, no hay espacio mental para pensar en el futuro. Exacto. No suele haber ancho de banda cognitivo para observar patrones macroeconómicos. Sin embargo, Manuel observa que alrededor de los camiones de basura municipales siempre hay un ecosistema paralelo. Gente rebuscando, ¿no? Sí, personas rebuscando metales, cartones, botellas. Es una imagen que, fíjate, cualquier persona en esa ciudad habría visto 1000 veces sin prestarle la más mínima atención. O sea, es parte del paisaje urbano. Es puro ruido visual para la mayoría. Totalmente. Y lo que hace Manuel me recuerda muchísimo a los inicios de la minería de datos en Internet. Uy, a ver, ¿desarrolla eso? Pues que al principio las grandes empresas tecnológicas descartaban los datos de navegación de los usuarios porque parecían puro ruido estático, un subproducto inútil de la web. Claro, no sabían qué hacer con eso. Exacto. Hasta que alguien construyó un algoritmo para clasificar ese ruido y, bueno, lo convirtió en el activo más valioso del mundo. Manuel, salvando las distancias obviamente, desarrolla un algoritmo mental similar para el ruido físico de sus calles. Qué buena analogía, de verdad. Porque subraya esa diferencia clave entre tener el material bruto ahí tirado y saber qué hacer con él. Donde sus vecinos veían suciedad y miseria, él empieza a sospechar que hay una oportunidad de arbitraje de valor. Y el paso crucial que da Manuel, el que lo separa del simple soñador, es que no se queda en la mera sospecha. No se queda en el easy. Exacto. Realiza lo que en términos empresariales llamaríamos una validación de mercado en toda regla. Acude directamente a un centro de reciclaje, ¿verdad? Sí, al punto final de esa cadena que había estado observando. Va para ver los números reales y descubre que no es ninguna leyenda urbana. Los precios están ahí, fijados en una pizarra a la vista de todos. El plástico de las botellas tiene demanda. Y el aluminio se paga el peso con unos márgenes altísimos. Por no hablar del cobre, claro, que el cobre que se tira dentro de los cables viejos es prácticamente liquidez instantánea. Dinero en mano. Literal. Pero claro, hay una diferencia abismal entre entender que el cobre vale dinero y atreverse a salir a la calle a buscarlo. Porque la barrera para empezar no es financiera, en este caso. Cero inversión. No necesita comprar maquinaria, solo necesita coger una funda negra y empezar a hurgar en la basura. Y ahí es donde entra en juego el peaje más duro de esta fase inicial, que es el juicio social.
La reacción de su entorno es inmediata y despiadada, según cuenta el documental. Sus propios vecinos empiezan a llamarle basurero, en tono despectivo. Afirman que ha perdido la cabeza por completo. Sí, y sentencian que haciendo eso se va a quedar en la ruina para siempre. Desde una perspectiva sociológica, esto es un mecanismo de defensa colectivo muy habitual. Pero, a ver, hay algo profundamente irónico en ese mecanismo de defensa. Porque estamos hablando de un entorno donde la mayoría de la gente comparte esa misma precariedad. Todos están en el mismo barco, sí. Sí. O sea, sus vecinos, que probablemente también sufren lo indecible para llegar a fin de mes, prefieren dedicar energía a la burla antes que cuestionarse si el, entre comillas, loco de la funda negra ha descubierto algo que a ellos se les escapa. Bueno, esa es la disonancia cognitiva en su máxima expresión. Reconocer que Manuel tiene razón implicaría admitir que la oportunidad de mejorar sus propias vidas lleva años tirada en la acera frente a sus casas. Y que no la han visto. Claro, o que han sido demasiado orgullosos o ciegos para aprovecharla. Es mucho más cómodo para el ego colectivo demonizar al que rompe la norma. Ya. Es más fácil reírse que agacharse a recoger una botella. Exacto. Ahora bien, desde un punto de vista puramente estratégico, esa burla colectiva es el mayor activo inicial que tiene Manuel. ¿Cómo? A ver, explícame eso. Pues que ese estigma actúa como un foso económico formidable, lo que en finanzas se llama un moat. Ah, claro, entiendo por dónde vas. La idea de la barrera de entrada. Como el trabajo da asco y vergüenza, nadie más quiere hacerlo, y él opera sin competencia alguna en su zona. Eso es, tiene el monopolio de la basura en su barrio. Pero, y aquí veo una fricción importante en la historia. ¿Hasta qué punto ese foso no se convierte luego en una trampa? O sea, si la sociedad entera te percibe como un paria, como el loco de la basura, ¿cómo consigues luego escalar el negocio? Ese es el gran reto, ¿sí? Porque ese mismo estigma te cierra puertas. Nadie te va a dar un préstamo en un banco y ningún negocio formal va a querer asociarse contigo si esa es tu reputación, ¿no? El estigma parece un arma de doble filo. Es un planteamiento excelente. A ver, el estigma funciona como una protección temporal en la fase de arranque. Le garantiza ese monopolio geográfico del que hablábamos. Vale, para empezar está bien. Pero tienes razón en que para cruzar la frontera hacia la economía formal, ese estigma es un lastre enorme. La forma en que Manuel sortea ese lastre no es mediante campañas de relaciones públicas ni pidiendo créditos al banco. Ni poniéndose un traje. No. Lo hace mediante la fuerza bruta del flujo de caja. El texto revela que al poco tiempo de soportar las burlas, empezó a generar ingresos diarios muy superiores a los que obtenía trabajando jornadas maratonianas cargando sacos. O sea, empezó a ganar más dinero real recogiendo botellas que rompiéndose la espalda en el mercado. Exactamente. El volumen de capital puro y duro es lo que acaba lavando su reputación financiera, aunque, bueno, la reputación social tarde un poco más en ajustarse. Dinero en efectivo no tiene currículum. Si pagas, pagas. Y una vez que establece ese flujo de caja, surge el siguiente gran problema. Se encuentra con el límite físico de su propio cuerpo. El cansancio, las horas del día. Por mucho que madrugue, una persona solo puede cargar un número limitado de bolsas negras. Y aquí es donde creo que la historia deja de ser una simple anécdota de supervivencia para convertirse en una clase magistral de escalabilidad de negocio. El momento en el que se da cuenta de que la recolección física tiene un techo de cristal insuperable. Exacto. Pero fíjate que no lo resuelve simplemente trabajando más horas o durmiendo menos. El texto subraya una acción específica que ocurre antes siquiera de que compre ningún vehículo. Ah, la separación de los materiales. Eso es. Manuel empieza a separar los materiales en el patio de su casa. Plástico en un rincón, vidrio en otro, metales clasificados por tipo. Y este detalle, que parece puramente logístico y hasta aburrido, creo que encierra el verdadero motor económico de toda su operación. Sin lugar a dudas. La acción de separar es, conceptualmente hablando, la primera fase de la manufactura industrial. A ver, profundiza en eso porque me parece fascinante. Pensemos en lo que es la basura en su estado original, cuando está mezclada en un contenedor. Es entropía pura. Un caos absoluto. Es un caos que tiene valor negativo, porque las ciudades tienen que gastar millones de euros en gestionarlo, transportarlo y enterrarlo para evitar problemas de salud pública. Es decir, que cuesta dinero deshacerse de ella. Literalmente tiene un precio negativo. Pero cuando Manuel invierte horas de su vida en separar el polímero PET del aluminio y separarlo del cartón, lo que está haciendo a nivel
termodinámico y económico es inyectar orden en ese caos. Le está dando estructura a la basura. Eso es. Las plantas de reciclaje no pagan por botellas sucias mezcladas con pañales, pagan por materia prima procesable. Al entregar el material clasificado, Manuel les está ahorrando a esas plantas la enorme factura de energía y de mano de obra que implicaría separar todo eso en una cinta transportadora enorme. O sea, en realidad, no está vendiendo plástico ni cartón. No, está vendiendo su capacidad de organización. Le está vendiendo a la industria el trabajo sucio que ellos no quieren o no pueden procesar internamente de forma barata. Y al capturar ese margen de beneficio, genera el excedente necesario para resolver su problema de capacidad física. Es ahí cuando da el salto logístico. Claro, ahí es cuando compra una tricicleta. De repente, su radio de acción se multiplica por 10. Ya no depende de lo que pueda llevar cargado en los hombros. Se motoriza, por así decirlo. Sí, pero fíjate que la compra del vehículo, aunque vital para la historia, palidece en comparación con el siguiente movimiento que describe el relato. Y es que contrata a 2 jóvenes de su barrio. Uf, ese es el salto paradigmático de verdad. El vehículo mejora la herramienta, de acuerdo, pero la contratación cambia el modelo operativo de raíz. Ahí quería llegar yo. Pasa de ser el operario de su propio micronegocio a ser el gestor de una empresa. El director de orquesta. Eso es. Porque si hubiera seguido solo con la tricicleta, habría chocado contra otro techo un par de meses más adelante. Al contratar a estos chavales, está comprando el tiempo y la energía de terceros para apalancar su propio conocimiento del mercado, A ver dónde están las botellas tiradas. sino en saber qué hacer con ellas una vez recogidas. Exacto. Su valor está en saber cómo estructurar la cadena desde la calle hasta la planta de reciclaje. Al delegar la recolección física a estos jóvenes, libera su propio tiempo para centrarse en la administración del valor, en optimizar la logística y en expandir su red de contactos. Y esa sistematización inicial es lo que desencadena un crecimiento exponencial, bueno, fascinante. Un crecimiento que el texto documental nos presenta con un salto temporal que a mí me dejó loco. Es un salto temporal brutal, sí. Avanzamos solo 3 años, 36 meses. Es un periodo de tiempo cortísimo para alterar por completo la posición de alguien en la pirámide económica, pero el escenario que describe el autor es irreconocible. Es que Manuel ya no pisa la calle buscando material. ¿Nada? ¿Cero? Se ha convertido en el nodo central de un ecosistema inmenso. Cientos de personas que ahora se dedican a recolectar en toda la ciudad le llevan los materiales a él, y él actúa como el gran consolidador comercial. Ha creado un centro de acopio privado en toda regla. Se ha integrado verticalmente en la cadena de suministro. Y no solo eso, que ya es increíble, sino que rompe definitivamente con esa economía informal de la calle y da el gran salto al sector corporativo. Aquí es donde la historia se pone realmente seria. Sí, empieza a firmar contratos formales de gestión de residuos con supermercados enteros y con hoteles. Ya no hablamos de transacciones esporádicas en un centro de reciclaje de barrio. Hablamos de mover toneladas semanales mediante acuerdos B2B, de empresa a empresa. Una escala industrial. Totalmente. Pero, a ver, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo logra alguien que empezó con una bolsa de basura negra en la playa convencer a la gerencia, trajeada, de un gran hotel de que le entreguen sus residuos? Bueno, para entender esa transición hay que mirar el problema desde la perspectiva del hotel. Un complejo hotelero genera montañas de residuos diarios, toneladas. Tradicionalmente, la eliminación de ese volumen requiere contratar a empresas especializadas de gestión de basuras, Que cobran una pasta por llevarse todo eso. lo cual supone un gasto operativo considerable, claro. Manuel, conociendo el valor intrínseco de los materiales, muy probablemente no se acercó a esos hoteles pidiendo favores o caridad. No, iría con una propuesta de negocio irrechazable. Seguramente se presentó ofreciendo retirar todo el cartón, el vidrio y el plástico de forma mucho más eficiente y a un coste drásticamente inferior. O incluso gratis, fíjate. Claro, te lo recojo gratis a cambio de quedarme con todo. A cambio de quedarse con la propiedad del material, exactamente. Es que resuelve un dolor logístico masivo para el hotel, les ahorra dinero en sus presupuestos y al mismo tiempo, Manuel se asegura un suministro constante, masivo y ya preseparado de materia prima de altísima calidad. Es una jugada maestra a nivel empresarial.
Mientras la empresa de gestión de residuos tradicional ve la basura del hotel como una carga pesada que hay que transportar a un vertedero lo antes posible, Manuel la ve como una mina a cielo abierto. literalmente. Y esto nos lleva a la tesis central de toda esta trayectoria, que el propio protagonista articula a la perfección en una entrevista hacia el final del texto. Esa frase me la apunté porque es buenísima. Cuando un periodista le pregunta por el secreto de su transformación, Manuel responde textualmente: la basura no era el problema era que nadie veía el valor que tenía. Es una frase que parece sencilla cuando la escuchas así de primeras, pero esconde una crítica muy profunda a cómo asignamos valor a las cosas en nuestra sociedad. Sintetiza uno de los errores cognitivos más arraigados en el comportamiento humano y en la economía actual. Es la tendencia a confundir la estética con el valor intrínseco. Confundir el envoltorio con el contenido. Eso es. Vemos un objeto manchado de grasa, arrugado o fuera de su contexto habitual, como tirado en una acera, y automáticamente el cerebro lo clasifica en la carpeta de desecho. ¿Y ya no le damos otra oportunidad? Esa categorización automática nos impide ver que, a nivel molecular, el polímero del plástico sigue intacto. Está esperando ser fundido de nuevo para convertirse, yo qué sé, en el parachoques de un coche nuevo. Y este error de percepción, lo fuerte es que no solo se aplica a los objetos físicos, a las botellas, ocurre constantemente a nivel social y corporativo. Constantemente, sí. Descartamos sistemáticamente ideas brillantes, modelos de negocio innovadores o incluso perfiles profesionales superválidos simplemente porque no se presentan con el envoltorio adecuado o en el momento esperado. Ese prejuicio estético es exactamente lo que cegó a todos los vecinos de Manuel. Y lo que le permitió a él operar libremente en un mercado multimillonario que estaba literalmente abandonado en la calle. Y esto nos sitúa de frente ante las conclusiones principales de esta exploración que estamos haciendo hoy. Hemos seguido una evolución mecánica y psicológica fascinante. Desde cargar peso hasta la extenuación por unas monedas miserables, a soportar la humillación pública por recoger lo que otros despreciaban, pasando por la creación de un sistema de clasificación en el patio de su casa, la compra de capacidad logística con ese triciclo. Y finalmente, la orquestación de una cadena de suministro corporativa capaz de gestionar toneladas semanales. Una transformación impulsada no por la inyección de capital externo, que no tenía un euro, Ni por subvenciones, ni ayudas. nada, sino impulsada por la alteración de la lente con la que se miraba el entorno, y, muy importante, por la resiliencia brutal para soportar el coste social de ver lo que la mayoría ignoraba deliberadamente. Al final, el mercado recompensa económicamente a quienes están dispuestos a tolerar niveles de complejidad y de rechazo social que el resto no tolera. Es que el autor del texto cierra con una idea muy potente que contrasta esta actitud de Manuel con la mentalidad predominante hoy en día. Señala que existe una inercia generalizada, Sí, una especie de parálisis por análisis a veces. una tendencia a sentarse y esperar pacientemente a que aparezca la oportunidad perfecta. Esa oportunidad limpia, aséptica, que encaja perfectamente en nuestras expectativas y que, sobre todo, no implica mancharse las manos ni arriesgar el prestigio social ante los vecinos. Pero la realidad económica demuestra lo contrario todos los días. Mientras esa espera pasiva se prolonga indefinidamente para la mayoría, hay personas ejecutando en los márgenes, Operando en las sombras, casi. transformando lo indeseable en estructuras de riqueza reales y tangibles. Precisamente porque la riqueza rara vez está donde los grandes focos apuntan. Suele estar cubierta por una gruesa capa de incomodidad que repele a la inmensa mayoría. La oportunidad suele estar disfrazada de trabajo duro. Y es una incomodidad que rinde unos dividendos espectaculares si se sabe gestionar, claro. Como en el caso de Manuel. Pues esto nos deja con una última reflexión para quienes han acompañado este análisis hasta el final. Una idea para llevarse al terreno personal y que sinceramente trasciende el mundo físico del reciclaje y las materias primas. A ver, plantéalo. Si una persona pudo observar montañas de cartón mojado en una calle sin asfaltar y simplemente ajustando sus parámetros mentales lograr ver la infraestructura de una cadena de suministro internacional, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Qué basura, así entre comillas, qué basura abstracta albergamos en nuestras propias vidas a la que estamos aplicando ese mismo error cognitivo? Quizás se trate de ese proyecto que fracasó en su primera versión y quedó ahí, abandonado en una carpeta de un disco duro. O esa habilidad técnica que aprendimos hace años, que consideramos obsoleta y que nunca adaptamos al mercado actual. Exacto. O incluso esas experiencias vitales dolorosas que etiquetamos como tiempo perdido, simplemente porque no tienen un aspecto presentable en un currículum. ¿Qué pasaría si todo ese material descartado es en realidad una inmensa reserva de cobre sin refinar? Qué gran pregunta.
A lo mejor no existe una escasez de oportunidades real en nuestro entorno. A lo mejor, el único requisito es cambiar radicalmente los parámetros con los que evaluamos lo que ya tenemos justo delante. Mantengamos siempre esa lente crítica bien afinada y la curiosidad alerta. Hasta el próximo análisis profundo.